Muy buenas noches, mi nombre es Luis Eduardo Coello Zambrano, estudiante de séptimo semestre paralelo de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica de Manabí. En esta ocasión vengo a hablarles sobre la relación del derecho respecto a lo que corresponde con el comercio exterior y los principios UNIDROIT. Debo iniciar mencionando que en las relaciones internacionales, ya sean comerciales, financieras, tecnológicas, es indispensable utilizar algún instrumento de garantía y de seguridad jurídica. Y este sería el contrato internacional. El contrato internacional tiene en la práctica mucha importancia, puesto que es el instrumento jurídico necesario en el tráfico mercantil internacional, ya que es el gestor de las operaciones, y en él se sintetizan derechos y obligaciones de las partes en el negocio internacional. Respecto a la naturaleza jurídica de los contratos internacionales, la doctrina ha puesto en duda su existencia. Batifor los llamó Contract de Effects Internationaux, que sería contrato de efectos internacionales. Hay quienes niegan su existencia, basándose en un precedente judicial de la Corte Internacional de Justicia, en el que señala que no hay contrato que no esté unido a la ley de un país. Por otro lado, Verdross entiende que los contratos internacionales pueden nacer fuera de cualquier sistema jurídico, sea nacional o internacional. Son los contract saints, Lloyd, que se autorregularían y cuyas consecuencias, hasta en caso de inejecución, serían derivados de las reglas que contengan. Teoría de la autosuficiencia, en este caso, que fracasa por contener una petición de principio y por el hecho de orden práctico de que, por más voluminosos que sean los contratos, no podrían contener todos los principios y normas referentes a su interpretación y ejecución. No obstante, todas esas teorías, una definición precisa en el derecho internacional privado para determinar cuándo estamos en presencia de un contrato internacional. Es necesario determinar que existan sujetos que actuarían en un marco jurídico determinado. Se puede utilizar como ejemplo la Convención de Viena sobre contratos de compra-venta internacional de mercaderías, que aplica sus disposiciones a los contratos celebrados entre partes que tienen sus establecimientos en estados diferentes. Si tales estados son partes de la Convención, o cuando las normas del derecho internacional privado revelen la aplicación de la ley en un estado contratante, para la aplicación de la Convención de Viena no se tomaría en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o mercantil de ellas o del contrato. En cuanto a la Convención de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, se establece que su ámbito de aplicación estaría dirigido a situaciones que involucren un conflicto de leyes en materia de obligaciones contractuales. Sin embargo, implícitamente adopta un criterio fundado en los elementos objetivos y establece que la elección por las partes de una ley extranjera para regir su contrato no es suficiente para internacionalizar el último si el resto de estos elementos objetivos o el lugar de la celebración de la negociación de ejecución se encuentran localizados en un solo país. Y la Convención Interamericana sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales, que sería la Convención de México de 1994, establece que se entendería que un contrato es internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados o partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos con más de un estado aparte, ¿no? Vemos así que los diversos elementos del contrato pueden ser vinculados a diferentes estados. Las partes, su nacionalidad, la localización de su establecimiento, el objetivo del contrato, el origen o destino de las mercaderías o la moneda utilizada. En el caso de la compra-venta internacional de mercaderías, se procuró unir dos criterios, creando un tercero, el ecléctico, que como conclusión diría que constituye un acuerdo de voluntad pactado por dos o más partes, en el que existen o pueden conjugarse elementos objetivos, lugar de situación del bien,
lugar que tenga de entrega, por así decirlo, la mercadería, establecimiento de las partes, etcétera. O subjetivos, lo que sería nacionalidad de las partes, vinculado a distintos ordenamientos jurídicos que reúna los elementos ligados al establecimiento contratante o al origen o destino del objeto en este caso. La Convención de Viena sobre los contratos de compra-venta internacional de mercadería no hace referencia expresa a situaciones en las que pueda manifestarse la excesiva onerosidad o alteración del equilibrio contractual por hechos o eventos sobrevinientes que hagan más difícil, costoso o imposible el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Situación que si encontramos en los principios UNIDROIT, en cuyo marco se señala claramente que el incumplimiento de una parte es excusa si esta parte prueba que el incumplimiento fue debido a un impedimento ajeno a su control y que al momento de celebrarse el contrato no cabría racionalmente esperar haberlo tenido en su cuenta, ¿no? O haber evitado o superado tal vez sus consecuencias, la situación de fuerza mayor. Puede ser que esta situación viene a ser excluyente de responsabilidad. Sin embargo, permite al obligado asumir que en el contrato la responsabilidad deriva del caso fortuito al examinar la figura, según Francisco Contreras, del impedimento temporal, y en todos los casos exige a quien incumple que comunique la existencia de dicho impedimento a su efecto, y en caso de no hacerlo, convirtiéndose en responsable con la obligatoriedad de reparar los daños que su omisión ocasione, en cuyo caso se puede prescindir el contrato o aplazar el cumplimiento de la obligación o exigir el pago del dinero por el interés adeudado. En este sentido, a pesar de que los principios establecen la posibilidad de exoneración o liberación de responsabilidad por caso fortuito, se mantiene la obligatoriedad de la reparación de daños que debería ser consecuencia directa e inmediata de la falta de cumplimiento, lo que indudablemente, a mi parecer, discrepa con la noción de exoneración de responsabilidad por caso fortuito. En materia contractual, la voluntad es soberana, es ella la que dicta el derecho. El contrato nace del acuerdo de voluntades de ambas partes y ese acuerdo determina los efectos que el contrato ha de producir y la extensión y duración del mismo. Sin embargo, esta autonomía tiene sus limitaciones, ya que las partes no pueden alterar o modificar las cosas que son de la esencia del contrato que pacten, ni estipular nada que vaya contra las prohibiciones legales de orden público o las buenas costumbres, puesto que estas estipulaciones pues, pueden ser nulas por ilicitud de objeto o de causa, según las circunstancias, 213 en este caso, cuando de contratos hablamos y del principio de autonomía de la voluntad que los rige al determinar que son ley para las partes desde una perspectiva filosófica. En este caso, Kant mira a la autonomía de la voluntad como un principio supremo de la moralidad. La autonomía de la voluntad es aquella modalidad de voluntad por la que ella es una ley para sí misma, independientemente de cualquier modalidad de los objetos del querer. En el marco de contratación comercial internacional, la aplicación de los principios de autonomía, de la voluntad, de la buena fe, lealtad contractual y equidad en el comercio internacional, pues constituyen ejes a tomar en cuenta en la formación del contrato y el cumplimiento de las partes respecto a sus obligaciones. Así, la regla general de que los contratos constituyen ley para las partes la encontramos en diferente normativa internacional, como lo son el Convenio de Roma sobre la contratación comercial internacional, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el Convenio de Viena sobre la compra-venta internacional de mercaderías, los principios UNIDROIT sobre contratación comercial internacional. Sin embargo,
Se observa que al momento de la ejecución de un contrato internacional, el escenario puede haber cambiado y que actuando prudentemente, las partes no hubieran celebrado dicho contrato o lo hubieran celebrado en condiciones completamente diferentes. En el marco de la contratación comercial internacional y los principios de UNIDROIT, en el 2010 se refieren en términos similares a la excesiva onerosidad o hardship y al principio de obligatoriedad de los contratos respecto del cumplimiento de las obligaciones contractuales del 228. El sentido de la norma es el de la fuerza obligatoria de los contratos, es decir, todo contrato válidamente celebrado pues es obligatorio para las partes, dice el 229, como se señala en los principios de UNIDROIT. Y refuerza además del principio de la buena fe, la lealtad negocial, la regla general de los principios, pues según la cual las obligaciones deben ser cumplidas, las partes soportando los riesgos normales del contrato, excepto cuando dicho cumplimiento pues se haga imposible, como el caso fortuito o fuerza mayor o pérdida culpable de la cosa que se debe en este caso. Regular a su vez la situación de fuerza mayor y la excesiva onerosidad que pueden alterar el cumplimiento de un contrato. Así el incumplimiento, que es la falta de ejecución por una de la parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío, pues pueden excusarse si una parte prueba que el incumplimiento fue debido a un impedimento ajeno a su control y que al momento de celebrarse el contrato no había razonablemente esperar haberlo tenido en cuenta o haber evitado o superado sus consecuencias. Los principios de UNIDROIT del 2010 consagran el concepto de excesiva onerosidad. En el artículo 622 hay excesiva onerosidad o hardship cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo que fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido. De acuerdo con los principios de UNIDROIT, 4 requisitos que deben concurrir para que exista la excesiva onerosidad hay excesiva onerosidad cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación cargo de una de las partes se ha incrementado o porque el valor de la prestación de la otra ha disminuido. A dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja después de la celebración del contrato, ¿no? Los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja en el momento de celebrarse el contrato. Los eventos escapan al control de la parte desventajada y el riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte en desventaja. Adicionalmente, la Convención de Viena de 1980 no hace referencia expresa a situaciones en las que pueda manifestarse alteración del equilibrio contractual por esta situación en los contratos de compra-venta internacional de mercancías, entre otras cosas. Lo que sí hacen los principios UNIDROIT en la Convención de Viena sobre contratos de compra-venta internacional de mercaderías no extiende el régimen de la imposibilidad de cumplimiento por excesiva onerosidad o incluso de imposibilidad económica. La Convención de Viena no establece una solución para la excesiva onerosidad. Sobreviniente de esto, resulta que la aplicación de la teoría de la imprevisión a las compraventas internacionales de mercadería depende de lo que establecen los derechos nacionales que rigen el caso, o a mi criterio, de la aplicación de los principios UNIDROIT.
en virtud del principio de autonomía de las voluntades de las partes. Este argumento, pues, según el convenio UNIDROIT, es esencial para quienes defienden la extensión al régimen de excesiva onerosidad y radica en la imprecisión del término impedimento, cuya interpretación acabaría dependiendo en cierto modo de los derechos nacionales. Como ya se dijo, los principios de UNIDROIT imponen a las partes que contratan, en el artículo 7.1, la obligación de actuar con principios de buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional. Se entiende que al celebrar un contrato a ambas partes, en términos de equilibrio contractual, se beneficien mutuamente. La buena fe permite la confianza mutua entre las partes, evidentemente en materia de contratación internacional y contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Se presume que quien se dedica al comercio es porque sabe hacerlo. No se puede permitir que una de las partes obtenga una ventaja excesiva de la otra parte. Por esta razón, se permite la posibilidad de anular un contrato por desproporción excesiva en las prestaciones, en consiguiente efecto liberatorio para ambas. Muchísimas gracias. Esa ha sido mi intervención sobre justamente lo que sería el mercado internacional.